Buenas tardes a todos. Gracias por la introducción. Os doy la bienvenida a este webinar, tanto a los alumnos de ALDE como al resto de profesionales, de personas que os ha parecido interesante. Espero que sea así, que sea interesante. Vamos a hablar durante esta hora de muchos temas, pero estos temas que se basan, que van a pivotar sobre la gestión de riesgos, sobre sistemas de gestión de riesgos, se van a enfocar hacia las aplicaciones de analítica, de Big Data y sobre todo de Small Data que están desarrollando a día de hoy grandes empresas, grandes corporaciones y que están demostradas que son garantía de éxito para una mejora y una optimización de los procesos de la cadena de valor crítica de todas las empresas, a cualquier nivel, de cualquier tamaño y de cualquier país. Bien, pues dicho lo cual, empiezo con este modelo. Fijaros aquí en la primera slide, todo está conectado. Esto yo creo que ya lo sabemos, no voy a abundar sobre el tema, pero los sistemas de riesgos a día de hoy necesitan de una comprobación prácticamente diaria. No podemos dejar nada simplemente a la suerte. Tenemos que comprobar constantemente que nuestros sistemas, que nuestros modelos de riesgo dan respuesta a los objetivos y sobre todo a la estrategia de una organización. Nos vamos a ayudar necesariamente de un sistema analítico de datos que a día de hoy es fácilmente accesible, que no tiene un coste prohibitivo y que nos va a servir para asegurar la calidad de los sistemas de riesgos y sobre todo de todos los procesos inherentes a una organización, pivotando todos ellos sobre la importancia que tiene la gestión de los riesgos globales de cualquier organización y sobre todo de aquellas que por su know-how necesitan de muchas variables estratégicas y de muchos indicadores que se compruebe día a día su funcionamiento y sobre todo que se rigen por normas y por modelos de gestión aceptados, internacionalmente aceptados. Bien, fijaros una cosa que dice, en este caso, Mark Zuckerberg, ¿no? En un mundo en el que estamos hiperconectados necesitamos la asunción de riesgos. Es básico asumir los riesgos y, por tanto, necesitamos de alguna forma de apoyarnos en la tecnología, apoyarnos en los sistemas de innovación que van a permitir gestionar de una forma mucho más sencilla, mucho más práctica y, sobre todo, con la posibilidad real de no sufrir los problemas, las incidencias que tienen a día de hoy muchos de los riesgos a los que las organizaciones, tanto comerciales como gubernamentales, están expuestos por la globalización que todos conocemos, ¿no? Fijaros cómo prácticamente cualquier tipo de sector hoy en día necesita un control exhaustivo. Todos conocemos pues los riesgos que pueden producirse en determinados sectores, por ejemplo, el sector de transporte, ¿no? Vemos como la evolución de la propia tecnología y de las propias herramientas con las cuales trabajamos nos lleva a una transformación día a día de la empresa. Y, sin embargo, las empresas no han sabido transformar ni han sabido correlacionar su sistema de gestión de riesgos con los problemas a los cuales se enfrentan y, sobre todo, a las posibilidades que existen reales de que estos problemas provoquen severas pérdidas en las compañías prácticamente a todos los niveles. Y me voy a referir a algunos casos que son muy conocidos, ¿no? La arquitectura de la gestión de riesgos a día de hoy. Pocas empresas utilizan un sistema fiable para controlar y abordar sobre todo los riesgos principales, los estratégicos, los reputacionales, los riesgos cibernéticos, los riesgos derivados de la ciberseguridad y los riesgos sobre todo de la industria en general. Hoy estamos en una economía muy globalizada en la cual una opinión de una persona puede que no valga, pero la opinión de miles de personas en las redes sociales puede ser suficiente como para, en un momento determinado, hundir la credibilidad, hundir la reputación de una organización. Todos tenemos casos en mente y eso es algo que tenemos que vigilar de una forma mucho más estricta y mucho más severa. La forma en la cual Big Data y sobre todo Small Data va a ayudarnos va a suponer un grado de maduración y un grado importante en la cual la organización, la empresa, va a hacer una reingeniería de procesos para adaptar sus modelos de trabajo, sus modelos de negocio a la realidad de los datos. Muchísimos datos, millones de datos se están moviendo constantemente y el problema es que, aun teniendo la tecnología, no somos capaces de orientar esos datos a conocimiento, a información. De ahí los problemas derivados en muchas ocasiones de las empresas, de las organizaciones con sus sistemas de riesgos. Como vamos a ver, muchos riesgos en la empresa que no somos capaces de controlar debidamente y que en ocasiones dejamos a, bueno, pues a la buena voluntad y que realmente casi
hasta en ocasiones chocamos las manos para decir, por favor, que no pase nada, ¿no? Y a veces esto pasa. Y todos sabemos cómo, en algunos casos, esto puede provocar pérdidas irreparables. Como vamos a ver en algún caso, incluso la desaparición de una empresa, incluso de una gran empresa, de una organización que puede tener un alto valor, pero que en un momento determinado pues puede perder prácticamente todo por una mala gestión de sus riesgos. Vamos a ver que tenemos dentro de los sistemas globales elementos que diferencian la información y la tecnología basándose en estándares de calidad. Los sistemas de gestión de riesgos raramente tienen altos estándares de calidad. La gestión de calidad de los datos a día de hoy puede provocar rotura de información. No controlamos exactamente toda la información que circula por nuestras organizaciones. En muchas ocasiones, y como vamos a ver con casos claros y específicos, los departamentos son estancos completamente. De alguna forma, la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha. Y esto es muy grave cuando una organización tiene una mentalidad abierta y, sobre todo, cuando tiene un recorrido internacional. Cuando todas las empresas que forman parte de ese grupo, las filiales, tienen que ir en una misma dirección. Esa información, esa calidad de la gestión de los datos también va a ser parte integral de ese sistema de gestión de Big Data en la cual va a estar dentro el sistema global de gestión de riesgos, el SG. Bien, todo esto va a suponer una reestructuración, un reprocesamiento y, sobre todo, un volver a pensar hacia atrás cómo estamos haciendo las cosas, cómo son nuestros procesos, cómo son nuestros procedimientos, cómo podemos mejorar y optimizar y, sobre todo, cómo podemos reducir costes sobre la gestión de las herramientas y aplicaciones de Big Data. Y lo vamos a hacer, como veis ahí, con las disciplinas fundamentales, la gestión del ciclo de vida de la información, la seguridad y privacidad de la información. Aunque hablemos en global de sistemas de gestión de riesgos, es importantísimo conocer que los riesgos son datos, son variables, son acciones, son indicadores. Al final todo se basa en la estrategia de una compañía, pero una compañía que no sabe tratar debidamente sus riesgos es una compañía que está abocada a un posible error en el futuro. Y ya sabemos que los errores en el futuro en las empresas normalmente se pagan. Por tanto, el impacto en el negocio va a ser directamente proporcional al nivel del riesgo que estemos asumiendo. ¿Cómo tenemos que, de alguna forma, controlar y gestionar mejor nuestros riesgos con la ayuda de herramientas tecnológicas como puede ser Big Data, Small Data, y muchas que están ya, como la inteligencia artificial o incluso los algoritmos, están ya presentes y nos ayudan de una forma, digamos, importantísima a reducir nuestros niveles de riesgo y de exposición ante todo lo que es la economía globalizada y que no podemos, con tanta información, controlar debidamente. Tenemos que pensar si nuestros sistemas de riesgos son completos, son válidos, tienen total integridad, si hay alguna falla, alguna inconsistencia, si están actualizados y si son precisos. Todos estos elementos impactan directamente en el negocio y, en buena medida, dificultan también la capacidad de medir adecuadamente dónde tenemos más exposición a nuestros riesgos. De alguna forma, este modelo de calidad tiene que estar implementado sí o sí en los sistemas de gestión de riesgos. Y este modelo de Data Quality está incorporado también en las aplicaciones de Big Data y Small Data, como vamos a ver en este webinar, para hacernos la vida un poquito más fácil, ya de por sí es algo complicada. Bien, fijaros cómo a día de hoy, según una encuesta de Ernst & Young sobre la figura del CIO, cómo perciben los ejecutivos los sistemas de información. Pues aproximadamente un 71% de los ejecutivos están de acuerdo que, en este caso, la palanca de las tecnologías de la información son importantísimas para transformar el negocio. Otros dicen, en torno a un 60%, creen que las TIC deben focalizarse en áreas de innovación en los procesos de negocio. Y un 66% están de acuerdo en que las TIC de alguna forma, se están implicando en la gestión de riesgos más compleja en las organizaciones. Eso está bien para situarnos en un horizonte en el cual nos preguntamos a nosotros mismos, como miembros, como profesionales de una organización, hacia dónde va nuestra organización. No nos fijemos en los porcentajes, pero sí fijémonos en las inquietudes que tienen los ejecutivos, los directivos, para saber si sus organizaciones controlan los sistemas y cómo la tecnología aporta valor a los procesos. Eso es fundamental de cara a estar no innovando constantemente como pura tecnología, sino a mejorar en el procesamiento que va unido a la reducción de costes y sobre todo a una ganancia real, cuantitativa, porque a día de hoy está demostrado que los ROI, la rentabilidad sobre la inversión de herramientas de Big Data, ayuda a la organización global y, como vamos a ver, sobre todo y también al área estratégica, gestión de objetivos y gestión de los riesgos.
todas las organizaciones a día de hoy lo tienen claro. Fijaros una famosa sentencia que dice que el optimista siempre tiene un proyecto, pero el pesimista siempre tiene una excusa. Realmente, muchas organizaciones, muchas empresas, incluso grandes, tienen esa excusa, ¿no? Son pesimistas, tienen excusas. Dicen, la tecnología es un coste. La tecnología no me va a hacer la vida más fácil. La tecnología es algo que voy a tener que implementar y no voy a ver el beneficio de una forma clara en mi organización. Y quien piense así, desde luego está contra la tecnología, pero no lo más importante es estar contra la tecnología, sino es estar contra el sentido común. ¿Por qué? Porque todas las empresas intentan innovar. Si no estamos en el camino de la innovación, y en este caso en el camino de herramientas como Big Data y Small Data, que nos van a hacer la vida más sencilla, tenemos un grave problema de perspectiva. No somos observadores. El gran problema a día de hoy es que las grandes empresas, incluso las medianas empresas, no tienen personas que tengan esa visión, ese científico de datos, ese CIO, ese responsable de controlar la gestión, la información y ver cómo está de alguna forma entrando dentro de la gestión de los riesgos y cómo implica mayor o menor valor por el hecho de estar perfectamente definida en toda la organización y en todos también stakeholders que son realmente importantes dentro de lo que sería el círculo que conforma cualquier organización. Y claro, es que el riesgo está por todas partes. Lo tenemos en el gobierno y gestión de los datos. Y tenemos muchísimos ejemplos de riesgos. Incoherencia a los valores de datos. Esto es algo que todos conocemos y alguna vez incluso lo hemos padecido. Que una hoja, un Excel me diga un dato y que un informe me diga otro dato. ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál es el real? Tengo problemas para tomar decisiones. Incluso puede llegar a perder información valiosa. Eso es lo que vamos a ver después, que se llama el dark data. Voy a tener también dificultad de acceder a grandes volúmenes de información. Es un gran desconocimiento, lagunas de información en la empresa. Voy a tener, seguramente, resultados no fiables en el área de inteligencia de negocio, que también está íntimamente unido a la gestión de los riesgos. Eso va a implicar, entre otras cosas, una inaccesibilidad a información relevante y útil para toma de decisiones. Y sin quererlo, a incumplir requisitos de seguridad, confidencialidad y privacidad. Y podría estar toda la hora dando ejemplos de empresas que incumplen estos requisitos. Inconsistencia en la integración de los datos. ¿Cómo están integrándose los datos en mi sistema de gestión de riesgos? ¿Hay una consistencia real? De esta forma, todo lo que va en cascada me llevaría a un claro incumplimiento de objetivos estratégicos. El incumplimiento de un objetivo estratégico a día de hoy es lo peor que puede tener una empresa. Es su referencia, es su sol por el cual se va guiando en el camino. La estrategia va unida de una forma básica lógicamente, a los objetivos de esa organización. Por tanto, a todo esto que nos estamos encontrando, le tenemos que dar un valor desde el punto de vista del riesgo, la gestión de nuestros riesgos. Por ejemplo, el Big Data va a permitir construir modelos de credit risk que van a ser muy fáciles de gestionar a través de simples indicadores, miles de indicadores que con un simple algoritmo pueden estar conectados, y es la diferencia entre la noche y la mañana. Es decir, es que la máquina, las herramientas, me hagan la vida más fácil, me digan dónde pueden estar las fallas, dónde puedo encontrar las brechas, los gaps en mi sistema de gestión de riesgos, y que no sea un cliente, que no sea el mercado, que no sea una red social la que me diga dónde está mi problema, o incluso que yo me pueda enterar por terceros de dónde están mis problemas. El fraude interno, la utilización masiva de información. ¿Cuántos casos conocemos de empleados, de directivos, que rompiendo un código ético en una organización prácticamente han hundido la reputación y la marca de esa empresa? ¿Cómo puedo establecer controles en cuanto a mi estrategia en tiempo real de toda la información del sistema de gestión de riesgos? Aquí también juega un importantísimo papel Big Data, y en las pequeñas y medianas empresas Small Data. Pero le damos cuenta que cuando hablamos de Small Data, que es una disciplina que apenas lleva 2 o 3 años funcionando, y que hay muy pocas personas, muy pocos profesionales que dominen las técnicas Small Data, a día de hoy la utilizan grandes compañías como puede ser Apple. Yo creo que Apple os suena a todos, ¿no? Pues Apple utiliza técnicas de Small Data para gestionar los riesgos de productos, los riesgos de servicios. Fijaros lo importante que es nuestro sistema, pensar en global, no pensemos en lo más, en el core del negocio, en el riesgo básico del negocio. Tengamos una mentalidad más abierta, abremos nuestra mente y pensemos en los riesgos globales. Cada uno tiene su ponderación desde el punto de vista de la organización, pero todos tienen una importancia relativa y a todos de ellos hay que darles
cumplida respuesta. El Fraud Rings, en este caso, podemos encontrarnos con la construcción de analítica gráfica avanzada, es decir, que no tenga que escribir tanto, que me encuentre con gráficos interactivos que a través de una simple tablet o un simple smartphone yo pueda construir en tiempo real el control de mis riesgos, y sobre todo del área en la cual yo tengo una responsabilidad. Toda esa información me va a permitir anticiparme. Anticipar es uno de los verbos más importantes en gestión de los riesgos. Anticiparme a los posibles inconvenientes o a los posibles problemas generados por los riesgos a los que me enfrento. Y estamos hablando de proveedores y clientes, una parte importantísima, por no decir casi el 50-60% de ese stakeholders, ¿no? De lo que forma parte de mi organización. Sin clientes y proveedores no puedo trabajar. De esta forma puedo generar más valor porque puedo delimitar aquellos clientes que son más interesantes, aquellos que perciben mejor la calidad de mis productos y servicios y puedo eliminar riesgos de cartera. Desde el punto de vista de proveedores, puedo incluso anticiparme a posibles rupturas de stock de proveedores. Esta información la tiene que controlar un modelo, un aplicativo de inteligencia que se base en estándares de Big Data y Small Data. Y por último, y no menos importante, los riesgos de la ciberseguridad, que como todos sabéis, pueden provocar pérdidas irreparables en muchísimas empresas. Estamos hablando de que hoy en día la Deep Web, la web profunda, puede ocasionarnos muchísimos problemas, sobre todo por los hackers, por pues personas malintencionadas que pueden burlar nuestra seguridad de una forma, digamos, casi hasta infantil, ¿no? Si sacamos un simple informe de una gran compañía de análisis de ciberseguridad, en una de ellas nos dicen que el 60% de las contraseñas son fácilmente craqueables, como por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, o el mes y el año, o el nombre de la persona que está en este caso utilizando, o simplemente pues su fecha de nacimiento. Y esos riesgos tenemos que de alguna forma controlarlos. También en este caso Big Data nos va a ayudar a gestionar estos riesgos. Fijaros que nuestra empresa en global tiene muchísimos riesgos y muchos de ellos están demasiado dispersos. No llegamos a controlarlos de una forma clara y real, ¿no? Y si nos vamos al entorno cloud, al entorno de la nube en la cual depositamos mucha confianza, tenemos que controlar de una forma vital que la información, los datos, que es la base de cualquier organización, estén perfectamente controlados, estén en entornos seguros y que nos permitan, de alguna forma, generar una reputación, una credibilidad en el mercado. Fijaros que estos elementos son importantísimos y todo está rodeando a la empresa. Fijaros, por ejemplo, en el caso de Amazon, un problema grave en su logística podría dar al traste con prácticamente una compañía que el 99% es absoluta y pura tecnología. Por eso lo importante es conocer mis riesgos, saber de alguna forma colocarlos en un departamento estanco para controlarlos y de esa forma desarrollarlos hábilmente. Y en esta tarea tan necesaria y tan complicada en ocasiones, tenemos que ayudarnos de estas herramientas. ¿Cómo vamos a hacer esa gestión de riesgos a través de estas herramientas? Pues fijaros, con estos 4 elementos. Vamos a detectar dónde puede venir un riesgo sobre mi cliente, sobre mi proveedor, sobre mi producto, sobre mi servicio y voy a investigar. ¿Cuántas veces se investiga en las empresas desde el punto de vista interno y externo? ¿Cuántas veces se hace un DAFO? Hemos pasado ya prácticamente de ciertas herramientas metodológicas que antes eran muy útiles y ahora todo lo dejamos un poco a que siga funcionando, ¿no? Aquí en España se utiliza mucho, sobre todo los que juegan al mus, utilizan una forma de hablar que es ir al trantán, es decir, poco a poco, ¿no? Hago las cosas y bueno, pues si van saliendo bien, no las voy a tocar, ¿no? Es un error, hay que investigar, hay que preguntarse por qué están saliendo las cosas así. A veces es cuestión de suerte que las cosas no vayan a peor o que no haya tenido un problema grave en cuanto a la gestión de mis riesgos. Tengo que descubrir aquello que es mucho más sensible a una rotura, a un gap, a una brecha, y no digo de seguridad, digo en cuanto a mis clientes, a mis productos, a mis servicios, a mi mercado, a mi marca, la forma de llegar a mis clientes. El objetivo es prevenir, el objetivo es anticiparse. Las herramientas de Big Data, por ejemplo, una simple aplicación en R me puede permitir incluso anticiparme
a posibles roturas de stock, puede anticiparme incluso a, en un momento determinado, un fallo en una estrategia por un producto o servicio. Las herramientas basadas en Big Data y Small Data, todas aquellas relacionadas con Machine Learning, con IoT, todas relacionadas también con inteligencia artificial y sobre todo los algoritmos, están ahí para hacernos la vida más sencilla. Fijaros que las empresas suelen basar su estrategia en tener normas, en tener una ISO. Yo hace tiempo, trabajando con muchas empresas, me decían, bueno, yo ya tengo la ISO 9001, ¿no? Fantástico, eso está muy bien, pero ¿la pones en práctica o es simplemente una hoja muy bonita firmada por una gran consultora que tiene, lógicamente, la posibilidad de certificarte y que está en un marco precioso, en una sala o incluso en un despacho? ¿Es suficiente con eso? Pues la respuesta en este caso es que no, rotundamente no. ¿Ponemos realmente en funcionamiento esas normativas? ¿Las estamos realmente gestionando positivamente? ¿Toda la organización la conoce sus responsabilidades y la pone en práctica? Pues la verdad es que muchos nos llevaríamos un disgusto porque no es así, ¿no? En ocasiones tenemos fallos muy importantes en comunicación. Los riesgos no están separados, no están en departamentos estancos. Y lo vamos a ver en un caso muy específico. Están ahí y están todos conectados. Y además ahora están hiperconectados, puesto que estamos en un mundo absolutamente globalizado. Pero muchos de los problemas son precisamente no saber visualizar nuestros riesgos. No podemos visualizarlos en un papel, necesitamos visualizarlos en algo que nos diga, este es mi riesgo. Y si soy capaz de decir que más allá del 25% no me debo arriesgar, cuando yo vea un 26 o veo incluso un 20, tengo que llevarme la mano a la cabeza y decir, no, hay que parar. Hay que parar, ¿por qué? Porque estoy prácticamente en el límite de mi riesgo. Eso es algo que no hacen las empresas, muchas empresas, sobre todo porque no tienen personal específico que controle estas áreas. Lo que podemos hablar como un científico de datos, un CEO, alguien que realmente tenga la visión estratégica de la empresa y además sepa adaptarse a la realidad, a donde estamos moviendo, a Internet, a los nuevos canales y sepa aprovechar esas ventajas competitivas que genera esas aplicaciones de Big Data y Small Data para mejorar sus procesos, ¿no? Y ahora aquí, ya en esta slide, ya casi nos morimos, ¿no? Tipos de riesgos. Es que hay muchísimos. Y uno de los mayores riesgos para mí es la incertidumbre. La incertidumbre de no saber si en un momento determinado una entrada en un mercado, una compra de una empresa, un nuevo lanzamiento de un producto va a ser un éxito o no. La incertidumbre unida a todos los riesgos que nos encontramos en la parte izquierda de esa slide, riesgo del proyecto, riesgo técnico, riesgo del negocio, del mercado, etcétera, aburrir a cualquiera, diría, pero con tanto riesgo, ¿quién invierte? ¿Quién es capaz de asumir estos niveles de riesgo? Pues todos podemos y debemos ser capaces de asumir estos niveles de riesgo. Y precisamente esas herramientas están ahí para hacernos la vida más sencilla. ¿Cómo? Pues con simplemente analizando qué es en este caso el canal, cuál es el canal de la información, cómo entran los datos en mi empresa, cómo salen de mi empresa y en esa parte intermedia, en ese core, cómo gestiono la información para transformarla en conocimiento. Conocimiento es el que me permite tomar decisiones. El dato por sí mismo no me habla. ¿De acuerdo? Tenemos que tener en cuenta esta importancia, porque al final esas herramientas de Big Data, que son herramientas metodológicas, pero también son herramientas programáticas, hay una base importantísima de programación además muy avanzada, nos habla de que en un simple modelo de Big Data podemos estar trabajando con sistemas de redes neuronales que hacen absolutamente cosas fantásticas, ¿no? Como en el caso de Facebook, cuando hace poco paró una investigación porque el propio lenguaje que había creado empezaba a tener conciencia propia, es decir, empezaba a incorporar su diccionario propio. Esto nos llama quizá a que estos riesgos en los cuales estamos normalmente incurriendo, tenemos que saber medir que la tecnología también tiene un límite, que la tecnología tiene que adaptarse a nuestra empresa y no al revés, no la empresa a la tecnología. Ese es un claro error porque eso nos lleva a pensar que la tecnología, y en este caso Big Data, Small Data, es un coste innecesario, es un coste muy elevado y hay que pensar siempre la tecnología como inversión. Innovar, cambiar, transformar digitalmente una empresa es inversión.
y todo aquel que lo vea como coste está cayendo en un grave error y nunca asumirá que eso que para él es coste le puede salvar la vida desde el punto de vista de empresa en los siguientes años, ¿no? Veamos cómo este sistema que veis aquí de medición de la probabilidad de ocurrencia le amenaza que puede ser en un momento determinado cualquier cosa que esté cuantificada en mi universo, en mi empresa, desde el punto de vista externo, incluso interno, que puede generar siniestros, que puede generar eventos negativos con consecuencias lógicamente muy negativas, si podemos medir ese impacto de una forma clara. La respuesta es sí. Tengo herramientas para medir y sobre todo en este caso las nuevas herramientas de Big Data Analytics nos están haciendo la vida mucho más sencilla porque ya digo, están ahí, son sencillas de acceder a ellas y es una inversión casi, os diría que obligada. Bien, si nos vamos un poco ya a pensar en los elementos que nos hacen de alguna forma la vida más sencilla desde el punto de vista de Big Data, estas tecnologías, de Small Data también, fijaros en todo lo que está relacionado. Esta especie de círculo, de herradura, es muy interesante porque nos mide sobre todo riesgos que están ahí, riesgos globales, pero que en ocasiones pasan desapercibidos, ¿no? La recomendación, la admiración, la estima hacia una marca es un riesgo reputacional. La calidad, la innovación, la atención al cliente es un riesgo inherente a los productos y servicios de una compañía. La visión del futuro, la calidad y gestión y la eficiencia, el liderazgo en el sector son herramientas que forman parte de los sistemas de riesgos. No nos fijemos únicamente en el core de riesgos. Fijémonos, por eso os decía, que ampliemos un poco nuestra visión, que salgamos un poco, ¿no? Subamos la montaña para ver mejor la planicie, ¿no? Desde dentro, pues es difícil ver y hay que salir fuera de la empresa en ocasiones para identificar todo lo que de alguna forma es riesgo para nosotros y que en ocasiones no sabemos estarlo, ¿no? Desde el punto de vista incluso de retribución de empleados, la capacidad para atraer y conservar a personas de talento, todos esos son riesgos medibles. Una empresa que pierde a su personal de talento o no sabe retenerlo, es una empresa abocada posiblemente a la desaparición, porque no es capaz de gestionar ese riesgo de empleados, el riesgo de talento, ¿no? Por eso digo que los riesgos están ahí, son muchos, de mucha distinta cuantía y de mucho distinto valor y cada uno de ellos habrá que ponderarlo con una variable distinta. Fijaros, este caso es paradigmático, es que me encanta además, ¿no? Bueno, fijaros, esto es de hace unos años, ¿no? Bueno, Dodot tuvo un problema, como veis ahí, aparecía en 2011, Dodot aconseja sobre cómo pegar a los niños en su web. Vamos, si yo busco Dodot niños, imaginaos que yo tengo un niño de 2 años y quiero informarme sobre los pañales, pues yo me voy aquí y veo, hombre, Dodot aconseja sobre cómo pegar a los niños. ¿Esto qué es? Pero es que no una vez, sino 2. Esto no puede ser, ¿no? Entonces, claro, hay que tomar una medida. Bueno, pues efectivamente tomamos la medida, ¿no? Entonces, bueno, fijaros que esto ya tiene su nombre, ¿no? Ya sabéis que los americanos hablan del gate, pues esto era el Dodotis Gate, ¿no? Curiosamente, todo empezó, pues como en la web oficial de DOT, pues apareció un artículo de una profesora de universidad, Susan Dixon, bueno, donde se abordaban cuestiones relativas a la disciplina de los niños, las posturas, en fin, toda esta información, ¿no? Y entonces ese escándalo llegó a la prensa nacional y entonces, bueno, a través, lógicamente, también de Facebook, se denunció la falta de sensibilidad efectivamente, por eso que había aparecido en los buscadores de Google, ¿no? ¿Qué hizo Dodot para capear este temporal, que era importante, ¿no? Retirar el artículo y pedir disculpas. Bien. Si nos fijamos desde el punto de vista del riesgo, este riesgo reputacional, este riesgo de marca, es de nivel 1. Nivel máximo, ¿vale? Bien, esto está sacado para que lo veáis porque 11 de noviembre de 2017 sigue estando en la web. Alguien de Dodot no es capaz de vigilar en la web la posibilidad de que en España, en este caso, porque es una web de Google desde España, de que eso siga ahí. Si los riesgos están ahí, los vemos, los intentamos controlar y una vez que los hemos controlado, no estamos sobre ellos, no se vuelven a reproducir. Los riesgos tienen vida. Los riesgos tienen vida, se reproducen constantemente. Por eso la importancia que tiene, de verdad, el gestionar esto de una forma adecuada. Un simple programa hecho con Big Data permitiría gestionar todos los comentarios en Google, por no decir en Twitter o en Facebook, de una forma súper sencilla y eliminar el riesgo reputacional y de marca que sigue teniendo a día de hoy, hace apenas 2 semanas, esto en Google.
Ejemplos como estos hay muchos, pero no me voy a fijar en todos. Pero voy a poner alguno para que veáis. Bueno, pues esto que veis aquí es una campaña, en este caso de Inditex. Fijaros la similitud que hay entre una camiseta estrellada y una camiseta que, como ya sabéis, pues, bueno, en su momento pertenecía a alguien que estuvo preso en alguno de los, bueno, alguna de las cárceles. Pues ya sabéis que el tema relacionado con las cárceles y sobre todo con la época nazi, ¿no? Fijaros, aquí también tenemos otro ejemplo en este caso, pues de un chocolate, en el cual pues se hace una aproximación, bueno, pues en este caso veis una empresa de marketing que trabaja con donetes y bueno, pues que decía pedir al metro, ¿no? Esto, que como veis es una falta de sensibilidad, el riesgo de sensibilidad hacia los clientes es fundamental, es un riesgo que pocas veces se pondera y ya sabéis que las redes en esto son implacables, para lo bueno y para lo malo. Te pueden barrer de la noche a la mañana. ¿Eso lo medimos de alguna forma? Pues también está Big Data y Small Data para ayudarnos, o por lo menos para intentar anticiparse a esos riesgos. Y eso es muy sencillo, incluso analizando todos los datos y todas las palabras que nosotros manejamos en nuestra empresa, de tal forma que eliminemos aquellas que pueden generar un encontronazo o una pérdida de sensibilidad, ¿no? Por tanto, fijaros lo que pasó con estos. Al final hubo una campaña con el hashtag boicotdonetes y esta empresa, si no recuerdo mal, llegó a perder en un mes un 25% de las ventas. Tengamos cuidado con esto. Fijaros también en el caso, por ejemplo, de Wells Fargo, ¿no? En el caso del fraude de cuentas bancarias falsas, esto, bueno, es algo real, es una entidad financiera, es una gran entidad financiera norteamericana. Bueno, aquí se produjeron miles de despidos y fijaros la importancia que tiene esto, ¿no? Sin perdón creíble no hay confianza. Cuando cometemos un error porque no gestionamos nuestro riesgo, sea cual sea, tenemos un grave problema de reputación, tenemos un grave problema de credibilidad, son directamente proporcionales y son también directamente proporcionales a pérdidas incalculables y en algunos casos la desaparición, borrados del mapa. Eso es muy importante, ¿no? Porque además la confianza efectivamente se gana con hechos y se gana con comunicación. Otro de los grandes problemas en la gestión de los riesgos es la comunicación. También nos ayudamos de las herramientas de Big Data. Bueno, fijaros en este caso, voy a ir un poquito rápidamente porque tenemos mucho que ver. Wells Fargo, el banco americano, bueno, de 2012 a 2016, el banco más rentable del planeta. No me lo invento yo, están ahí los datos. O sea, que hasta qué punto alguien que ha sido un banco que ha sido durante 4 años el mayor, ha tenido un gravísimo error, un horror como entidad, una gran crisis reputacional que lógicamente pues supone pérdidas en muchos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque se reacciona poco, se reacciona mal y se reacciona tarde. En este caso, ante un fraude por abrir 2 millones de cuentas, aunque, bueno, dicen, según los últimos análisis del FBI, que eran casi 3,5 millones, ¿vale? Estamos hablando de cuentas que supuestamente abrieron, en este caso, empleados de esta entidad, ¿no? Bueno, fijaros que en este caso Wells Fargo tuvo que pagar 185 millones de dólares. Riesgo, mal concepto en el riesgo, mal control del riesgo, pérdidas millonarias. El banco en este caso tuvo que emitir un comunicado y anunció el despido de 5.300 empleados. Bien, después, el 13 de septiembre, se dijo que fallaron todos los controles internos. Bien, para que alguien diga fallaron todos los controles internos, alguien o muchas personas han hecho muy mal su trabajo. Ya no entramos en cómo han gestionado los riesgos o no, qué herramientas había para gestionar y anticiparse a estos riesgos, que seguramente las había. Está el hecho de las personas, cómo las personas son responsables de sus riesgos y cómo los encaran. Aquí también el Big Data es anónimo, nos va a servir también para decir quién hace las cosas bien y quién hace las cosas mal, siempre y cuando, claro, tengamos un control, porque esto es lo de siempre, quién controla o quién audita al auditor. Esto es un tema ya un poco más filosófico, pero al final esto es un problema. ¿Por qué? Por no gestionar los riesgos correctamente. Fijaros cómo al final culpa a los empleados y al final, obviamente, solamente se puede hacer una cosa, renunciar, ¿vale? Renunció a su recompensa, en este caso 41 millones de dólares, y no le quedó más remedio que anunciar su dimisión. Todo esto se lo podría haber ahorrado si hubiera gestionado correctamente o de alguna forma mejor los riesgos inherentes a una entidad financiera de estas características. Pero fijaros más allá,
Si hubiéramos hecho, que lo hay, que existe en Big Data, se puede hacer un algoritmo de pérdida, este algoritmo de pérdida arrojaría los siguientes valores. Una empresa de este estilo, una entidad financiera que quiebra, tiene unas pérdidas de empleados directos de 290.000, una pérdida de empleos indirectos de 425.000, unas pérdidas económicas directas de 125.000 millones de dólares, más unas indirectas de 275.000 millones de dólares. Afecta a 1.900 empresas y a 18 millones de clientes y un coste para la economía mundial del 0,35%. Una mala gestión del riesgo. Tenéis ahí la página web para que le echéis un vistazo la importancia que tiene. Al final, ¿cómo medimos? Pues fijaros aquí en RedTrack cómo medimos nuestro sistema, nuestra reputación. Esto lo podemos hacer con una simple visualización a través de un pequeño programa de Big Data. Incluso podemos bajar más y hacerlo desde un programa de Small Data o incluso si queréis con un programa de productividad, que también se puede hacer. Lo importante es hacerlo, es medirlo, es calibrar y tener los indicadores que de alguna forma se nos anticipen a posibles situaciones en las cuales no podamos ya tomar un control real de las cosas, ¿no? Por tanto, fijémonos que los riesgos tienen que ser medidos con métodos cualitativos, ¿vale? Tenemos que tener analítica real de aquellos KPIs y KRIs que son básicos para una organización. ¿Cuántas empresas, cuántas entidades financieras han desaparecido por no controlar esos riesgos? Podría hablar de muchas. Por ejemplo, el Banco Popular hace unos meses fue absorbido por el Grupo Santander por €1 porque tenía, bueno, en este caso se conocía que tenía un gravísimo problema estructural en cuanto a morosidad y en cuanto a pérdidas de lo que se llama el ladrillo. Esto era conocido. Los sistemas decían que eso estaba ahí y, obviamente, lo podían decir perfectamente. ¿Qué es lo que pasa? Que hablamos y chocamos con algo importantísimo, la responsabilidad de las personas. ¿Cómo medimos el riesgo de responsabilidad de las personas? ¿Tenemos a las mejores personas? Pues es que incluso hasta Big Data nos ayuda a esto, a tener a los directivos que valen más, que aportan más, que son más talentosos para la entidad y que nos van a generar más valor y por tanto también van a ganar más. Todo esto lo podemos hacer. No solamente el método cualitativo, lo que veis aquí, sino también los métodos cuantitativos. Veamos los efectos que tienen los riesgos. Anticipémonos, coloquemos escenarios predictivos, evitemos el riesgo que nos puede llevar a la quiebra, evitemos que tengamos que echar a 1.000, 5.000, 10.000 personas a la calle por una mala gestión del riesgo. Los semáforos del riesgo están ahí. Esto es como las lavadoras y esto es como el nivel tecnológico pues, que tienen, o el nivel de calidad que tiene un frigorífico, ¿no? Nos avisan con colores, ¿no? ¿Hasta qué punto esos semáforos del riesgo los seguimos? Los tenemos ahí claros, ¿no? Y los tenemos controlados porque tenemos que intentar, mediante la prevención, evitar esos riesgos. ¿Cómo ayuda Big Data a prevenir los riesgos? Con algoritmos, con redes neuronales, con sistemas que se nutren de información y nos permiten detectar posibilidades de brecha, posibilidades de gap o posibilidades de un riesgo que cuantitativamente nos produzca un problema grave. Y fijaros que esto lo tenemos aquí. Desde Big Data hasta Data Science, estamos hablando de sistemas que nos van a, pero ya prácticamente a todos los niveles, a nivel gubernamental, a nivel de economía global, a nivel de empresa, a nivel personal, todo esto está ya ahí y es una oportunidad la que tenemos. Y por favor, no pensemos que esto es un coste. Pensemos que como todas las cosas, como los ordenadores, como los equipos, como las máquinas, es una inversión y tenemos que tenerlo muy claro porque si no, corremos el riesgo de nunca invertir en eso, ¿no? Esos pasos que de alguna forma estarían dentro de esa estructura de Big Data, de las herramientas y aplicaciones que nos permitirían gestionar estos pasos, nos van a hacer el trabajo por nosotros cuando nosotros le digamos lo que deben de buscar, que es que identificar posibles problemas, identificar alternativas. Y en muchas ocasiones Big Data nos va a decir las alternativas que ha detectado, ¿no? Yo me acuerdo mucho de la película, seguramente la habéis visto todos vosotros, bueno, el universo de Alien, ¿no? Como, bueno, la teniente Ripley,
cuando pregunta a madre, le pregunta por la posibilidad, la probabilidad de que los tripulantes sobrevivan y qué pueden hacer, ¿no? Cómo procesa la información y le dice que, lógicamente, porque prácticamente están todos muertos en la nave, ¿no? En la Nostromo están muertos porque el bicho que está ahí se los va a zampar a todos, ¿no? ¿Tenemos alguna herramienta que nos pueda dar información? Es decir, que nosotros le introduzcamos dato y nos diga, oye, que por aquí no vayas, esta estrategia es mala. O acuérdate de que esto ya lo hiciste hace 4 años y salió mal. Tenemos mala memoria y lo que es peor, tenemos poca memoria. Pues esto nos va a hacer la vida más fácil. ¿Por qué? Porque tiene memoria por nosotros. Nos va a permitir, ¿qué? Asignar pesos a criterios. Por grado de importancia, porque muchas veces nosotros no sabemos la importancia de las cosas, nos fijamos un poco por la necesidad, por el día a día y tomamos decisiones que en ocasiones no son correctas. En ocasiones no pasa nada, pero en otras ocasiones pasa todo. Calcular valores esperados por alternativa o seleccionar la mejor alternativa ya no es una cosa que podamos dejar al intelecto o que podamos dejar a la suerte. No podemos. Tenemos que tomar medidas reales. ¿Y cómo tomamos esas medidas? Pues con esas herramientas. Con esa y otras más, pero sobre todo con esas herramientas. Bueno, esto es el Titanic. Esto es el mejor ejemplo, el que siempre pongo porque me encanta, ¿no? El Titanic era un buque indestructible e inundable. Bueno, se ha visto que para nada, ¿no? Para nada, absolutamente para nada. Un buque que estaba dotado de compartimentos estancos. Los compartimentos estancos se supone que son estancos por algo, ¿no? Es decir, que obviamente, si es indestructible, da igual lo que pase. Pues claro, la única posibilidad que podía ocurrir es que el barco chocara con un iceberg, fijaros, y al menos 3 de los 6 departamentos estancos que tuviera, que tiene en este caso, o que tenía el Titanic, fueran, en este caso, pues tuvieran una rotura. O sea, un iceberg y 3 departamentos estancos con una rotura. Pues justamente pasó eso. Y bueno, todos sabéis lo que pasó con el Titanic, ¿no? Un barco que iba a 23 nudos, 43 kilómetros por hora, y que produjo un impacto, como veis ahí, en el casco de 76 metros de longitud, es decir, partió prácticamente en los mamparos durante en el recorrido de 3 departamentos estancos. Es decir, que a todo eso se unió que no se tenían experimentos, no se sabía exactamente qué podía pasar si había determinadas cantidades o combinaciones de azufre y fósforo. Bueno, como no resistía en este caso a las bajas temperaturas, pues eso fue un cóctel. En este caso estábamos hablando de que el buque en este caso estaba abocado, obviamente, a la desaparición, es decir, a la inundación, en este caso, pues a la muerte de los pasajeros, ¿no? Por cierto, ¿alguno de vosotros sabe quién ideó la construcción del Titanic? Esto es para nota, ¿no? Pues yo creo que ninguno, ¿eh? Pero bueno, si alguno lo sabe, pues felicidades. J.P. Morgan. J.P. Morgan. Bueno, esto es un poco anecdótico, ¿no? Pero idear la construcción del Titanic una entidad financiera, bueno, los riesgos tienen que saber medirse y quién lo hace, ¿no? Pues en este caso, y para muchos casos de la vida real, tanto el Small Data, por acceder a pequeños datos que nos hacen la vida mucho más sencilla y que son los que manejamos, no podemos manejar teras de información, es imposible. Manejamos megas de información. Un simple Excel para nosotros es más que suficiente, ¿no? Es un fácil acceso. Sin embargo, el Big Data es de más difícil acceso, pero podemos combinar técnicas de Small Data y Big Data de una forma súper sencilla, muy sencilla y digamos que con un coste realmente ridículo, si os fijáis. Podemos aplicar con Big Data técnicas de análisis forense. ¿Qué pocas empresas saben lo que es análisis forense? Salvo el CSI, yo creo que pocas empresas saben lo que es esto, ¿no? El poder procesar, mejorar y llegar a los límites evaluables de la evaluación del riesgo. Posibilitar, en este caso, conductas indebidas de directivos o de empleados que se pueden detectar fácilmente. Eso está inventado, existe. Y esas aplicaciones de Big Data están ya ahí. Y lógicamente, quien accede a esta inversión, a colocarlas en su vida, pon un Big Data en tu vida, en tu empresa, están notando realmente cuantitativa y cualitativamente sus beneficios. ¿Por qué? Porque también ofrece comparación de datos. Es que estoy tomando decisiones con un riesgo de que cometa un error que roza el 0%. ¿Qué roza el 0%? Porque también seamos claros, el riesgo siempre existe. El riesgo al 100% evitable no existe. Siempre existe una posibilidad, por mínima que sea, de
no controlar algo, pero es que somos humanos. Incluso hasta las máquinas se equivocan, ¿no? Que no lo parezca, ¿no? Podemos incluso detectar, no solamente lo que decía, conductas inapropiadas o incluso procesos de evaluación de productos y servicios que no van a conseguir el éxito que se espera, ¿no? Podemos revisar información con mucha más antelación y quitar aquello que no sirve, que es ruido. Son datos que ni siquiera en ocasiones sabemos que están ahí y que nos hacen la vida imposible, que lo tenemos simplemente que nos ocupan espacio, ¿no? Y si esto lo llevamos aquí, hablamos de cosas tan importantes como el riesgo de soborno y corrupción. Por favor, es que este riesgo puede hundir a las empresas. Blanqueo de capitales, apropiación indebida, los fraudes en estados financieros, fusiones y adquisiciones, todo esto está aquí, existe, ¿no? Y además, estas encuestas, como veis aquí, está realizada este mismo año, en el cual se habla pues, de sectores que están implicados directamente en esos riesgos. En el transporte, servicios financieros, ciencias, petróleo y gas, manufacturas, retail, todos. Ninguno se escapa a este modelo de análisis forense de datos. Qué importante es poner en este caso esta información, estas herramientas a nuestra disposición. ¿Pero por qué? Porque, entre otras cosas, muchos de los datos que tenemos no están estructurados, no los tenemos en nuestro SQL, los tenemos en un documento de texto, lo tenemos, de información que llega en correos electrónicos, llamadas y clientes, el post-it a día de hoy, el WhatsApp, que se hace un 20% de negocio por WhatsApp, las noticias RSS, la fuente de datos externa, los contenidos que existen en social media, las cuentas en Facebook, en Twitter, toda esta información no es estructurada, no está estructurada y hay que estructurarla. Vaya, pues ¿qué tenemos? ¿Qué herramienta nos ayuda? Big Data. Big Data también nos permite, a través de los sistemas y las aplicaciones, coger toda la información, meterla en un mismo saco y luego sacarla absolutamente preparada, estructurada para que ya solamente pueda equivocarme al tomar decisiones. Y es raro que pueda equivocarme cuando las aplicaciones me van a decir aquello que tiene más probabilidad de éxito, o por lo menos me van a intentar ayudar con la información de que disponen, ¿no? Por tanto, toda esta información al final lo que se basa es encontrar a personas que gestionen toda esta información. A día de hoy hay muy pocos gestores o jefes que gestionen la información. Antes había lo que se llamaba el Chief Risk Officer, que era el tradicional, que tenía un perfil de riesgo global, metodología básica, informes externos, una persona que estaba poco apegada a los riesgos reales de la organización. Y ahora tenemos al Chief Risk Officer de este año, en el cual es una persona que es metodológica, que es además versada en áreas comerciales, en áreas de finanzas, que reporta directamente al CEO y que tiene información privilegiada por el hecho de que gestiona las fuentes de información de la empresa a través de las herramientas de tecnología como Big Data, como Small Data, etcétera, ¿no? ¿Por qué no ponemos un Chief Risk Officer en nuestra vida, en nuestras empresas, para mejorar la vida del riesgo en la empresa, ¿no? Y en el caso de que esté, vosotros mismos lo diréis. ¿Y realmente aporta? Pues seguro que en el mayor parte de los casos está aportando valor añadido seguro, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en el caso de cómo Small Data salvó al Lego de una quiebra inminente con solo un dato, el dato de un niño de 11 años. Ojo, ojo, solo un dato. Bien, hay muchísimos casos, me gustaría hablaros de todos ellos, pero tendría que estar aquí 3 o 4 horas o hacer un máster directamente de esto, y no es el caso. Por favor, vigilar los riesgos, dentro de los riesgos que tengáis, vigilar sobre todo los datos que no sabéis que están, que hay muchos, lo que se llama el ruido. Mucha información oscura, lo que se llama el dark data, ¿no? El dark data es información que está ahí, que se ha almacenado incluso con técnicas de Big Data, pero que no se utiliza o no se procesa y está ahí. Hay casos en los cuales un dato ha servido para que una empresa multiplicara por 3 sus ventas. Un solo dato. Y hasta que alguien ha sido capaz de hurgar o se lo ha encontrado, todavía peor, se lo ha encontrado por casualidad y ha dicho, uy, este cliente nadie le ha llamado, resulta que empieza a mirar y saca un pedido que no esperaba nadie porque nadie había hecho esa gestión. Por tanto, vigilar que los datos que tenemos están dentro de esa ecuación del riesgo, están dentro del control de ese riesgo. Porque al final vamos a ver que en esta figura veis que Big Data es todo el universo de datos. Los datos que para nosotros son más sencillos, más cercanos, los podemos analizar con aplicaciones de Small Data, porque es más sencillo. Es más sencillo, por ejemplo, para Apple, que utiliza teras y petabytes de información.
pero utiliza Small Data, técnicas de minería de datos y de gestión predictiva de los datos mucho más sencilla. Pero ojo con lo que no vemos, ojo lo que está en los sistemas de riesgos, en los riesgos globales de las organizaciones y que no vemos, o lo que es peor, lo que vemos y no podemos transmitir por muchos temas a nuestros superiores, a quien toma las decisiones, porque ya sabéis que hay una brecha importante en las organizaciones a la hora de valorar realmente quién tiene el control. Y ya sabéis que como en las empresas norteamericanas, pues poquitas, en las estructuras horizontales, pues es una bendición. Todo aquel que trabaje en una estructura horizontal, pues sabe que puede hablar directamente con su jefe y decirle lo que cree que está mal, incluso darle una idea. ¿Y cuántas ideas han nacido de la parte baja de la pirámide? De personas que están con el cliente, que están con el público, que están en el día a día y han dado opiniones valiosísimas porque ven, gestionan los datos y porque ven que los riesgos también son cosa suya, ¿no? Son de importancia. Bien, pues ya muy breve, ya para terminar, os voy a hablar desde mi punto de vista, las 12 palancas para un modelo de sistema de gestión de riesgos desde la perspectiva de los riesgos globales, sobre todo de estas herramientas de Big Data, ¿no? Primero, la función de riesgos independiente y global. La objetividad para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque tenemos que tener riesgos, saber los riesgos que son relevantes y aquí Big Data nos puede ayudar bastante, ¿no? La gestión activa de la totalidad de la vida del riesgo. Lo vuelvo a repetir, los riesgos viven, están ahí, o sea, se mueven, están en constante movimiento. Los riesgos nunca mueren, ¿no? Siempre que están ahí, lo único que hay que hacer es controlarlos, ¿no? Procesos y procedimientos claros, por favor, sencillez. Todo lo que sea complicado es malo para la empresa y sobre todo para la gestión de los riesgos, ¿no? La gestión integrada, es que somos todos, los riesgos están unidos, forman parte, no son departamentos estancos, cada uno está directamente relacionados, son fórmulas, son ecuaciones que si no sabemos balancearlas nos vamos a encontrar un problema, ¿no? Pero obviamente diferenciemos el tratamiento del riesgo en función de cada uno de ellos, ¿no? Generemos, implementemos, difundamos herramientas avanzadas. Aquí en esas herramientas avanzadas de apoyo nos encontramos con Big Data y Small Data. También seamos capaces de descentralizar la toma de decisiones en función de las herramientas y las metodologías que tengamos a nuestra disposición, porque en eso también va una óptima gestión de los riesgos, ¿no? Y veamos siempre estos tres ámbitos. Quedamos con el ETO, estratégico, táctico y operativo. Son distintos, pero todos mueven los mismos datos dentro del sistema global de riesgos. Y, a ser posible, alineémoslo desde el punto de vista de los objetivos. ¿Para qué? Para maximizar lo que todo el mundo sabe o todo lo que todo el mundo quiere, la creación de valor en una empresa. Sino que se lo digan a Apple, se lo digan a Amazon, se lo digan a las grandes empresas, ¿no? A ser posible, usemos herramientas analíticas basadas en sistemas de Small Data, aplicaciones que permitan la gestión, la cobertura y la visualización. Tengo que ver los riesgos en los que puedo caer para gestionarlo a través de indicadores, alerta, disparadores y modelos predictivos de anticipación. Y ya por último, a ser posible, tener, pues eso, un CRO, un Credit Risk Officer que con analistas, ingenieros y científicos de datos nos permitan generar valor en la gestión de esa información. Bien, no sé si alguno de vosotros sabe quién dijo esto. Muchas de las verdades en las que creemos dependen de un punto de vista. Bueno, pues este era Obi-Wan Kenobi, un querido, bueno, Jedi para los que habéis visto infinidad de veces, más de una vez seguro, esta famosa serie de trilogía o ya en este caso pues nos perdemos en las siguientes que George Lucas pretende sacar de este universo, ¿no? Bien, simplemente para terminar, que ya estamos en el tiempo, que tengamos en cuenta que estas herramientas están a nuestra disposición, que no tengamos que pensar que es un coste, que es una inversión, que podemos periodificarla perfectamente. Podemos tener sistemas de gestión de riesgos desde el punto de vista de Big Data, aplicaciones de Big Data por menos de 1.000 euros al mes. Esto lo que no conlleva tampoco es que no nos pongamos también en manos de consultores o de personas o de grandes empresas que puedan facilitarnos. Pero eso sí, pensar siempre que las grandes empresas pues están obviamente para conseguir el mayor rendimiento del resto de empresas. Por lo tanto, las grandes como SAP, como Microsoft, como Oracle, pues todas estas, por supuesto, hacen una muy buena labor. Yo no voy a decir nada en contra, por supuesto, pero también que pensemos que podemos conseguir lo mismo con menos coste, con menos, en este caso, con una inversión más
más cercana a nosotros, pero que los beneficios que vamos a obtener van a ser muy importantes y los vamos a ver a lo largo de los años si es que durante mucho tiempo estamos en organización y podemos verlo, ¿no? Bien, me queda mucho, pero no me queda nada de tiempo, por lo tanto, aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya sido interesante, que os haya abierto un poco la mente a las posibilidades tan extraordinarias que estas nuevas herramientas, que ya llevan tiempo, ya llevan 15 años entre nosotros, Small Data menos, hablamos de 2 o 3 años, pero no dejéis, si podéis, de inquietaros por esto, es decir, de observar, de ver, de estudiar también, a ser posible, estas nuevas tecnologías aplicadas a los riesgos, porque a día de hoy se ve con demasiada ligereza y las consecuencias negativas las estamos viendo casi en los diarios, en las televisiones, en Internet, que pasa factura cuando no se controla, no se gestiona y no se visualiza los grandes riesgos que están ahí, que siempre van a estar ahí y que, como os digo, lo repito, están vivos y se mueven y solamente lo que tenemos que tener es vista para saber dónde están y controlar. Pues nada, lo dicho, ha sido un placer estar con vosotros esta tarde-noche en España. Para aquellos que os habéis conectado desde otro país, pues muchísimas gracias por acudir. Espero que os sea interesante y tenéis no solamente la grabación, sino si alguno de vosotros quiere esta presentación, pues muy gustosamente os la haré llegar. Lo dicho, ha sido un placer. Muchas gracias. Si alguno tiene alguna cuestión. Muchas gracias por tu intervención, Javier. Dado que ya hemos cubierto esta hora de webinar y bueno, y que son muchas las preguntas, aquellos que sean alumnos de ALDE, que estén matriculados en el máster en gestión de riesgos, pueden trasladarnos esas cuestiones a través de los tutores académicos o del campus virtual. Perdona, Javier, tu clase aún se encuentra abierta. Sí, correcto. Vale, pues en este caso, pues también pueden trasladar esas preguntas a Javier a través del campus virtual y además este webinar, la grabación de este webinar, además de recibirla por correo electrónico, también la colgaremos en el campus, no sé si en la actual clase que está abierta o en el repositorio de vídeos para que también tengan acceso al webinar a través del campus. Y por otro lado, para aquellos que no son alumnos de ALDE todavía, que están en proceso de admisión o se lo están pensando, pues esperamos que este webinar les haya resultado realmente de interés y les animamos a que terminen de cumplimentar esa solicitud de admisión, puesto que las clases van a encontrar contenido de una calidad muy similar al webinar de hoy. Por último, para cualquier duda, consulta o sugerencia, también nos pueden escribir a admisión@ealde.es y les aclararemos esas dudas lo antes posible. Un saludo. Gracias. Un saludo para todos.